esto le sepan explicar. Ya se han dado cuenta, y yo creo que a esta altura muchos ya tienen claro, que aquí lo que se trata es de desdoblar el lenguaje. Es decir, hijo, bueno, hijo no es descendiente, hijo es portador. Semilla, semilla no es esperma, semilla es depositario. Dios no es Dios como te lo imaginas, es Elohim, un atributo. Y si todo este ejercicio, si todo el mundo lo hiciera, yo creo que en un mediano o largo plazo todos tendríamos un pensamiento bastante armónico de toda la escritura. Y no teníamos que estar inventando ni compuestos, ni dos personas, ni tres personas, ni nada. Simplemente la escritura habla por sí sola y es coherente. Si se dan cuenta, yo no estoy forzando nada aquí. Lo que está marcando la diferencia es cómo entiende las palabras. Es lo único. Y eso es contundente y es más que claro en toda la Biblia, ¿no? Bien, entonces, con ese gran sello con que Pablo cierra el capítulo 1, ¿ok? En los que recuerden que él escribe esta carta para afirmar a estos pequeños grupos que han recibido la emuná en esa ciudad que bien dijimos ya desde la introducción, que fue bastante hostil al Evangelio. La ciudad fue muy dura, Pablo le tocó salir huyendo de allí para guardar su vida, etcétera. Entonces los que se quedan son los que le iban a pasar bastante feo, ¿no? Pero toda esta carta que le está escribiendo, le está diciendo, ustedes saben, ¿ok? De hecho eso lo veremos más adelante, no sé si llegaremos allí, pero me llama mucho la atención que en capítulo 1 y 2, Pablo mencionó una, dos, tres, cuatro veces hasta ahora la frase ustedes tal como ustedes saben. Esa frase tal como ustedes saben denota definitivamente eh, esa profunda conexión que había entre ellos, entre Pablo y estos discípulos y estos creyentes, que él no tenía necesidad de explicarle muchas cosas. Él está en esta carta haciendo un recuento, pero normalmente cada tanto dice, como ustedes saben, como ustedes saben. Y esto también hay que tener en cuenta que seguramente viene con la intención de reforzarlos y de protegerlos a ellos contra los que estaban difamando. Acuérdense que hacia la segunda carta él les dice, claro, él están allí, están enviando cartas como si fueran mías, no se dejen impresionar, ustedes saben, no hay necesidad de hablar tanto, ustedes saben, lo hemos vivido, lo hemos conversado, lo hemos experimentado. Es muy bonito ese lazo tan profundo que tiene Pablo con esta comunidad, ¿no? Entonces, fíjense ustedes, a propósito, en el 2.1, vamos a empezar ahora sí formalmente el capítulo 2, es muy curioso porque le hace un recuento de cosas que todo esto, ya lo digo desde ahora, se va a conectar directamente con lo que dirá más adelante en cuanto a reconocer quién es el anticristo. Porque dice, ustedes ya saben de qué les hablo. Cuando estaba con vosotros, ya saben de qué les hablaba. Entonces aquí concretamente empieza, porque ustedes mismos sabéis, hermanos, la entrada, sabéis, entiéndase, conocer, de tener perfectamente esa comunión, tener perfectamente claro cómo fue. Ustedes saben, hermanos, la entrada de nosotros hacia ustedes que no fue de gratis. Dice así literalmente, que no fue de gratis. Ahí de pronto en castellano ponen en vano o ponen otra cosa. Voy a tratar de escribir aquí como lo han traducido. Ok, vamos a ver. En esta versión ponen, por ejemplo, no fue vana. No, ahí no es. A ver, lo que pasa es que la palabra vana, vacío, significa vacío, ¿no? Pero no es ese el sentido. Lo que está diciendo es que no fue de gratis. ¿Qué significa eso? Que hubo un precio que pagar. A eso se refiere. Cuando dicen no fue de gratis significa, oye, que esto costó, ¿eh? Pero ustedes lo saben. ¿Qué significa eso? No es que se lo esté echando en cara a ellos. Vamos, ¿eh? Por ahí no pasa el asunto. Él les está diciendo eso porque todos aquellos que están hablando mal son los que no saben.
¿Me explico? Porque no se enteraron nunca. Ellos que se pensaron como que Pablo llegó allí y fue como incomodidad y todo, y todo genial, maravilloso, en comodidad y amplitud. Y si tú lees toda esta sección desde el 1 hasta el 8, es totalmente dificultades. Vamos a analizarlo. Por eso primero que le dice, ustedes saben que no fue gratis, que esto costó. Ustedes lo saben. Dice, sino que, ¿de acuerdo? Empieza diciendo, sino que siendo, habiendo padecido y habiendo siendo insultados, ahí está el precio, y quiero que vayamos anotando esas palabras porque los superapóstoles de hoy no saben qué es esto. Quiero que escribamos estas características de los apóstoles, los originales, que no habrá como ellos más. Y miren lo que dice, habiendo padecido, voy a escribir padecer, ser insultado, ser insultado. Ese es el precio. ¿Qué más? Habiendo padecido, siendo insultados, como sabéis, ustedes lo saben, significa ustedes también lo han compartido, ustedes también lo han vivido. Por eso saben. No es que yo se los esté contando. A eso me refiero. Como ellos, los creyentes de ahí, también lo han padecido, por eso les dice, ustedes también saben. Dice, tal como sabéis, en Filipo, aún así fuimos llenos de denuedo, de levantar la cabeza, ¿okay? De mantenernos con la cabeza en alto, en el Dios nuestro, ¿okay? En el Dios nuestro, aquí sí dice Dios, con un sentido general, en el Dios nuestro, para comunicarles a ustedes el Evangelio de Dios en toda agonía. Mira que ahí concreta la palabra, en toda agonía. Por eso, repito, dijo, no fue gratis, no fue sin ningún precio que pagar. Esto costó. Luego dice el 3, porque la consolación, y aquí me llamó muchísimo la atención porque en esta versión, por ejemplo, pone exhortación. Quiero que leamos el versículo 3. Confírmenme si alguna de sus versiones usa la palabra consolación, porque es la palabra original que sale ahí. En griego dice paráclisis. Paráclisis de ahí viene paráclitos, que es el consolador, el Ruach HaKodesh. Por eso Yehoshua es el paráclitos, que también significa abogado. Pero significa el que está ahí al lado, el que está al lado en el llamado. Eso es paráclisis. Se traduce consolación, pero tal como hemos explicado, consolar es restaurar. Consolar es confortar o restituir. Devolver, en este caso, ¿qué se devuelve? Se está devolviendo la dignidad. Cada vez que predicamos la verdad del Evangelio, estamos trayendo la restitución de la dignidad al mundo, a las personas. Como lo ha dicho antes, habéis pasado de los ídolos al Dios vivo y verdadero. Entonces él está diciendo en el verso 3, porque la consolación de nosotros no viene por un error. Y óigase bien las acusaciones. Miren tres acusaciones que estaban haciendo contra el Evangelio, que están presentes hoy en día. Tres acusaciones. Uno, que es un error. ¿Ok? Segundo, dicen que es una cosa tamé. Tamé, o sea, digamos, incompatible con la santidad. Incompatible con la santidad. Y luego termina diciendo una tercera acusación, que es que tampoco fue esta palabra con dolo. Dolo es una palabra, es un concepto jurídico muy interesante. Dolo quiere decir que engañas a alguien sabiendo que lo estás engañando. O cometes un delito, una estafa con alguien a sabiendas. Porque bueno, una cosa es que yo esté convencido de algo y resulta que no es así. Y de repente le digo, mira, esto es una pulsera de plata y se la vendo convencido que es de plata. Y resulta que no, que era de plástico. Bueno, no lo sabía, ¿eh?
Entonces hay una diferencia gigantesca entre saber y no saber. Aquí la palabra dolo tiene bastante cercano con el concepto de abón. ¿Se acuerdan que traducen iniquidad? Porque hemos dicho que el abón es la transgresión de la Torá a sabiendas. ¿Me explico? Con cierta premeditación. Pero bueno, sí, esas sabiendas, básicamente, ¿no? Abón, iniquidad. Violar o cometer un delito sabiendo que lo estás cometiendo. Entonces son tres acusaciones que hacen. El Evangelio es un error, el Evangelio es incompatible con Dios y el Evangelio es un error a sabiendas, es un engaño. ¿Me explico? A sabiendas. Es la diferencia entre error y engaño, ¿no? Y como ya lo vengo diciendo, ya lo tengo de verdad cada vez más claro. Hay un ataque organizado, sistemático, dedicado a desprestigiar el Evangelio. Lo que me causa muchísima gracia es que todos estos canales no se dan cuenta lo infantil que se oyen cuando se toman literalmente o fuera de contexto una palabra de Pablo o una cita de Mateo o una cita de otro libro y tan, de una manera, repito, que se nota que no saben de lo que hablan, quieren ridiculizar con eso el Evangelio y decir todo el tiempo que es que lo han amañado, que es un engaño, el engaño del cristianismo y tal. No, simplemente no lo saben, no tienen ojos para verlo. Y ya luego ahí es donde yo digo, ellos saben con quién hablan, ¿no? Porque no aguanta una conversación seria en hebreo y ponerle las cartas sobre la mesa. Pero bueno, ustedes ya saben, ¿no? De qué va la cuestión. Entonces está diciendo esta consolación. Es muy bonito conectar el Evangelio. Voy a colocar otra idea suelta por aquí. El Evangelio conectado con consolación. Consolación, entiéndase, restauración. ¿Ok? Así que esa es la esencia. Curiosamente es muy interesante esto. Esta mañana hablaba con mi esposa y hablábamos sobre qué era la Torá. ¿Cuál es la esencia de la Torá? Y es que no es otra distinta de la del Evangelio. La esencia de la Torá básicamente, como bien lo dice ese versículo de Génesis, que ellos estaban juntos, llenos de conocimiento y no se avergonzaban. O sea, no habían perdido la dignidad. Cuando Adán y su mujer pecan, quedan desprotegidos y han perdido la dignidad de ser llamados Benei HaElohim. Pero ¿qué dice Juan? Que a todos los que han recibido la emuná de Mashiach se les ha concedido la dignidad de ser llamados Benei HaElohim. Es que básicamente es eso. La Torá todo el tiempo lo que hizo fue establecer el camino, las direcciones, el patrón, para que el hombre pudiera reconocer en la vida cotidiana cuál era esa dignidad. Pero resulta que necesitaba experimentar una restauración interna para poder conducirse de una manera amplia y libre por ese camino. Entonces, ¿qué ocurre? Que el camino de los mandamientos será perfectamente cómodo para los que hayan sido restaurados dentro. ¿Ok? Pero el camino de los mandamientos será difícil y escabroso y complicado para aquel que todavía necesita restauración. Acuérdense que estaba el Shimeón cuando Yehoshua va al templo y dice que él era uno de los que esperaba la consolación de Israel. Y habíamos dicho que la consolación era haber recibido Ruach HaKodesh. Entonces el Evangelio es sinónimo de traer Ruach HaKodesh. Entonces, ¿qué pasa? Que una persona que ha recibido Ruach HaKodesh poco a poco empieza a ser transformado. Lo primero es que salga de la idolatría. Como hemos hablado, lo primero es que salga de la inmoralidad sexual. Lo primero es que salga del homicidio. Y luego sobre esos tres pilares va saliendo progresivamente de todo lo demás. Los apóstoles fueron conscientes de eso. Muchos de los que recibieron Ruach HaKodesh en la casa de Cornelio no tenían ni la más remota idea de un montón de mandamientos seguramente, pero ya habían recibido Ruach HaKodesh. Lo que ha pasado lamentablemente es que en el mundo cristiano se ha enseñado y se ha remachado tanto tiempo que ya no hay necesidad de guardar la Torá
pero es por el puro miedo al cambio. Es porque no quieren salir de la zona de confort. Y claro, si un maestro dice eso, las demás personas, obviamente por puro efecto natural, van a recibir esa enseñanza. No se van a poner a, entre comillas, ¿no? A cuestionar al maestro y lo demás, porque es lo que hay, es lo que se enseña, es el mundo como funciona. Aquí lo que nosotros estamos haciendo es un ejercicio libre de revisarse más. Ya lo que nos queda a nosotros, ¿qué es? Orar para que estos hermanos, aún dentro de esas estructuras, y aunque sea en privado, también crezcan y vean las maravillas de la Torah, como dice el Salmo, ¿no? Dice, abre mis ojos para que vea las maravillas de tu Torah. Bien, entonces, dice, porque esta consolación de nosotros no es procedente